Hola, hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto encontrarnos otra vez un día jueves con grandes amigos. Partimos dando las gracias por esta increíble audiencia. Se nos coparon todas las redes. Si usted quiere indicarle a alguien que se meta, por favor, dígale que lo haga a través de Facebook, en Unidos por Chile Oficial, donde ustedes pueden seguirnos. Estamos muy contentos porque todas estas charlas y conversaciones de los días jueves tienen muchas reproducciones. Vamos en más de 100.000 reproducciones por sesión, lo que en realidad ha demostrado el apetito de la gente por querer de alguna manera aprender y establecer puentes. Para nosotros en Unidos por Chile, que somos un movimiento ciudadano, voluntario, transversal, como nos definimos, lo que nos interesa es tratar de construir un mejor Chile entre todos, donde las ideas primen por sobre las veredas políticas y por sobre los dogmas, en donde analizamos distintas posiciones con distintas miradas y tratamos de rescatar lo mejor de cada posición. Y hemos invitado ya en todos estos jueves a gente con distintas miradas, distintas posiciones políticas, sociales, religiosas, que nos han enseñado con su experiencia, con su visión y su inteligencia, cómo efectivamente podemos construir un mejor Chile. Antes de presentar a nuestros dos invitados, que son archiconocidos y que en realidad no requerirían presentación, queremos, como siempre, mandarle un saludo afectuoso a todos los chilenos que no lo están pasando bien, ya sea por un problema de salud, ya sea por un problema económico, ya sea por su incertidumbre, que efectivamente en estos tiempos complejos estar juntos y el afecto es un buen antídoto. Paso a presentar a nuestros dos invitados de hoy. Pepe Out. Pepe es diputado independiente, él es panelista de Radio Agricultura, entre otras radios. Y además Pepe es una persona tremendamente conocida porque a pesar de tener una sensibilidad social específica, ha ido muchas veces nadando contra la corriente de lo que ha sido históricamente su sector. Y eso ha generado en él una marca registrada. Además, puedo decirlo con absoluta claridad, que es un muy buen amigo y que efectivamente es una extraordinaria persona. Además, quiero presentar a Sergio Chichinane. Sergio es ingeniero comercial de la Católica, él es máster en Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, es un reconocido hombre de las comunicaciones, tiene un programa en Radio Agricultura desde hace más de 17 años, con la primera sintonía nacional permanentemente, que no es poca cosa en un medio tener tantos años y con tanta sintonía. Y yo tengo que hacer una aclaración, como hacemos cuando los médicos presentamos. En las conferencias tenemos que poner una diapositiva haciendo nuestras aclaraciones, y aquí también me permito hacerlo. Tanto Pepe como yo somos panelistas estables del programa Conectados, que conduce y dirige Checho, y por lo tanto además somos amigos de toda una vida. Habiendo hecho esta presentación, claramente tanto Pepe como Checho representan distintas corrientes de pensamiento y distintas corrientes políticas. Sin embargo, ellos dos, y por eso es la razón por que ellos están acá, han demostrado que efectivamente, a pesar de las legítimas diferencias que tienen que ver con la visión, que tienen que ver con la historia de cada uno, que tienen que ver con los aprendizajes, se pueden hacer cosas en conjunto. Y hoy día, que el país está sumido en un clima, a nuestro entender, en Unidos por Chile, de absoluta indefensión desde el punto de vista de la razón y desde el punto de vista de los buenos valores, se hace más que nunca necesario profundizar sobre el conocimiento, sobre la experiencia y sobre los puentes de entendimiento. Entonces hoy día vamos a conversar sobre los puentes de entendimiento. Bienvenidos Pepe, bienvenidos Checho, qué gusto saludarlos. Me gustaría hacerte una aclaración. No va a tener mucha sintonía el programa si tú creas puentes de entendimiento entre Pepe y yo, porque cuando peleamos en la radio sube mucho la sintonía, así que te digo al tiro que va a ser no te preocupes, no te preocupes, que esto fue la introducción de Caballero. Posteriormente nos vamos a dedicar a polemizar, créeme que así va a ser. No, sí, es broma, no te imaginas cómo siento yo la necesidad de generar puente hoy día
cuando están en juego tantas cosas en nuestro país. Así que estaba bromeando, no hay problema. No, está perfecto, perfecto. La primera pregunta para don Pepe y para Checho. ¿El clima actual de la política chilena es un clima de excelencia, es un clima de conocimiento, es un clima de mediocridad, es un clima de populistas, es un clima enrarecido? ¿Qué clima tenemos en la política? ¿Cómo lo ven ustedes dos? Pepe. Mira, la política normalmente es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y la sociedad chilena vive hoy día un clima enrarecido. Y enrarecido porque ha habido un deterioro evidente de la convivencia. Digamos, si nos comparamos con lo que pasaba hace 5 o hace 10 años, es evidente que ha crecido el nivel de polarización al nivel político, pero primero al nivel social. Normalmente la política refleja esa polarización y ese avance de la intolerancia y el reemplazo de las ideas por los 140 caracteres. Tú sabes que una idea compleja, completa, no cabe en 140 caracteres. En cambio, un insulto, una descalificación, sí cabe. Entonces, eso se ha ido expresando también en la política, porque fíjate que la búsqueda del like, del ok en las redes sociales, se comienza a ser protagónico en la cabeza del político. Antes eran las encuestas que cada tanto informaban, pero informaban además, la información de una encuesta es más compleja, es más completa. En cambio, un like o un insulto son categóricos. Y yo te diría que el problema mayor de la política hoy día es que se mueve entre la búsqueda de likes y el temor al insulto por las redes sociales. Y la deformación mayor del político es creer que las redes sociales son un reflejo real del país. Y yo creo que están, no sé si completa, pero medianamente equivocados. Ok. Chechito. Yo comparto, lamentablemente comparto. Yo quería pelear con Pepe hoy día, pero comparto. Fíjate que si uno se guiara por lo que son las redes sociales, yo no me atrevería a salir a la calle. Con el nivel de insulto que uno recibe cada vez que postea algo, uno diría, hay que quedarte encerrado, porque, sin embargo, la gente en la calle te respeta, te saluda, qué sé yo. En las redes sociales se ha instalado un lumpen virtual que enrarece mucho más la situación. Ahora, el aspecto político que decías tú, Ricardo, es cierto que tiene que ver con el reflejo de la sociedad, porque al final del día, aunque estén alejados hoy día mucho del sentir popular, los políticos son los representantes de la sociedad, pues son la sociedad los que los elige. Sin embargo, yo creo que esta suerte de polarización que hemos tenido estos últimos, diría yo, 5, 6, 7, 8 años, que se ha ido como polarizando el ambiente, es justamente porque hay un grupo muy importante dentro de la misma izquierda chilena que no reconoce su pasado, que no quiere reconocer lo bueno que se hizo durante los años de la Concertación y quieren ser más radicales, y entra todo este grupo jóvenes a renovar la política, que lo único que vienen en vez de a renovar la política, ¿cuál sería el antónimo de renovar? Sería, no encuentro la palabra, el antónimo de renovar sería restaurar, demoler. Restaurar, reponer. Reponer esa política de los 60, de la lucha de clases, porque con ese discurso viene el Frente Amplio, que se suponía que eran los que venían a renovar la política. El Frente Amplio y el Partido Comunista, que nunca ha cambiado su discurso. En eso hay que darle mérito al Partido Comunista. Nunca ha aceptado el modelo, nunca se sintió pero entendiendo,
Pero entendiendo lo que tú estás diciendo, Checho, y lo que plantea Pepe en el sentido que esto es un clima de crispación que ha ido lentamente avanzando. Entendiendo que Chile, en términos de las cifras duras, que no generan emoción, pero que son certezas, Chile había avanzado mucho en los últimos 30 años en pos de dar un camino de oportunidades, entendiendo que habían abusos, inequidades, injusticias y falta de oportunidades, pero claramente cuando nos comparamos de dónde partimos y dónde estamos, y sobre todo comparado con el vecindario, claramente nosotros estábamos mucho más lejos. Claramente la situación de Chile en términos, hoy día lo hemos visto en las pandemias, digamos, el sistema de salud no ha sido colapsado gracias a un sistema robusto, tanto público como privado, que ha sido capaz de enfrentarlo. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Hay simplemente el descontento, hay manipulación, hay un grupo organizado que quiere imponer su modelo, o simplemente son los tiempos en donde la hiperconectividad y la comunicación hacen que estemos en esta forma de quererlo cambiar todo. Sí, ¿Hay un plan o no hay un plan? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pero para eso hay dos personas inteligentes aquí para que traten de responderla. Dos reflexiones sobre el punto, Ricardo. O sea, primero, contarte que todos los textos que estudian movimientos subversivos, rebeliones y revoluciones muestran que hay una correlación entre el crecimiento y el desarrollo rápido de los países y la emergencia de movimientos rebeldes o revolucionarios. ¿Por qué razón? Porque obviamente crece la economía, por rápido que crezca, nunca alcanza al crecimiento de las expectativas. Las expectativas crecen explosivamente y obviamente se produce el shock entre expectativas y el crecimiento. Yo también quiero lo que el país está ofreciendo para todos. Y eso le ha pasado a Chile. De alguna manera es víctima de su éxito. Es víctima de su éxito. Sí, Pepe, crecimos tan rápido y las expectativas, hoy día las expectativas de los jóvenes, mira, cuando yo era joven, era muy fácil distinguir el joven de su clase social respectiva. Hoy día es mucho más difícil, porque son las mismas zapatillas y son las mismas aspiraciones muchas veces, pero no las mismas oportunidades, naturalmente. Entonces hay un choque entre expectativas cada vez más parecidas y oportunidades que siguen siendo, obviamente, desiguales. Sí, pero un país puede convivir con esa expectativa alta sin ser cumplida. Se puede convivir. Con lo que no puede convivir el país es con el nivel de violencia que llegamos a tener después del 18 de octubre. Porque la gran mayoría, yo estoy de acuerdo contigo, que funciona un poco en base a eso, que las expectativas van por sobre lo que fue el crecimiento del país o las posibilidades que tenía cada persona de lograr sus necesidades o sus expectativas de necesidades. Sin embargo, por otro carril, que mucho menos gente y que suena mucho más porque meten mucho más bulla, hay un grupo, no sé cómo llamarlo, anarquista, qué sé yo, que lo quiere destruir todo. Y ahí se unen estos grupos nuevos, sectores de estos grupos nuevos del Partido Comunista, del Frente Amplio, que creen que ese es el camino y validan ese camino para lograr los objetivos. Y eso es lo que hace a mi juicio que se polarice demasiado el país. Pero entendiendo eso, lo que uno esperaría entonces, que en una democracia consolidada que tiene más de 30 años y además que viene saliendo de un gobierno militar, ¿no es cierto?, de una dictadura, donde hay un proceso de transición, uno esperaría que la clase política, digo yo, esto es como un reflejo de Pavlov, digamos, esto ocurre y cuando esto ocurre, yo sé lo que viene después. Entonces uno esperaría que la clase política tuviera una suerte de madurez y sensatez y dijera, a ver, las expectativas son ciertas, entendemos lo que dice Pepe, pero nosotros estamos aquí de alguna manera para representar las inquietudes de nuestros representados, pero para poner paños fríos, porque aquí teóricamente las cosas hay que hacerlas en serenidad y con inteligencia. Pero eso uno no lo está viendo. Uno está viendo que en todas, en forma reiterada, en todas las últimas debates, por así decirlo, porque no todos han terminado en leyes aprobadas, pero en todos los últimos debates que han ocurrido, sobre todo en la Cámara de Diputados, lo que hay es una confrontación dogmática de populismos desatados que desde la lógica del que sabe, del que realmente sabe cuál es la consecuencia de eso, sabe que es un desastre. Y uno ve
que políticos de todos los sectores, se suben a ese carro esperando el likes, esperando el Víctor, esperando, ¿no es cierto?, el aplauso fácil. Eso hace que hoy día, y lo increíble, y aquí voy de nuevo con lo que decía Pepe, que efectivamente las redes no son reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Y lo increíble, que en las grandes encuestas, con buena metodología que reflejan lo que efectivamente piensa la sociedad, la aprobación de los políticos es prácticamente cero. Porque si yo le sumo, ¿no es cierto?, la desviación estándar del margen de error va entre 0 y 4%. E insisten, es decir, de cada 100 ciudadanos, 98 dicen no creo en los políticos. Y los políticos continúan en esta falta de coraje de enfrentar a la ciudadanía y decir, ¿saben qué? Vamos a hacer las cosas bien. Y esto probablemente ustedes nos van a castigar transitoriamente, pero a la larga vamos a hacer las cosas bien. Es como el padre con los hijos. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy complicada. ¿Cómo salimos de esto? Yo creo, honestamente, y perdonen el pesimismo, pero yo estoy pesimista. Yo creo que con este grupo de líderes, y estoy incluyendo a todos, porque aquí de verdad, no ha dado el ancho desde el Ejecutivo para abajo. No ha dado el ancho el Poder Judicial, no ha dado el ancho el Poder Legislativo y no ha dado el ancho el Poder Ejecutivo. O sea, yo soy un crítico pesimista del futuro de nuestro país. Yo creo que Chile va a retroceder muchísimos años. Lo peor que le puede haber pasado esta semana a Chile fue una encuesta CADEM que dijo que el 83% de los chilenos estaban de acuerdo en sacar el 10%. Y todos los populistas se tiraron de cabeza a votar que sí, ¿no? Sí. O sea, ¿quién va a votar en contra de un 83%? ¿Quién se va a echar en contra al 83% de los chilenos? Si creemos en la encuesta. ¿Ah? Líder, Pepe, bueno, Pepe se echó en contra. Pepe votó en blanco. Todavía el lunes le va a pedir explicación por qué votó en blanco y no votó en contra. Pero bueno, yo entiendo que... Rechazo. ¿Ah? Eso es rechazo. Es un rechazo, obvio, es un rechazo. Sí, bueno, pero no, en ese sentido Pepe siempre ha sido muy consecuente y aquí la horda de... La gente, mira, la gente si quiere saber por qué votar, vean cómo votaron hoy día, o sea, ayer los diputados, porque ahí tú te das cuenta, a ver, saca a la izquierda porque la izquierda votó en forma totalmente ideológica. O sea, eso fueron una cosa ideológica, votaban en bloque. Pero ve a los de derecha que votaron por el y esos son justamente los populistas de derecha. Y los que han estado en todos los proyectos que son populistas, justamente. Pepe, ¿tu visión? Sí, Ricardo, a propósito de lo que tú mencionaste, mira, respecto a esas mismas encuestas que tú dices, es bien paradojal, porque lo que prima y lo que se premia en la política es el conflicto, ¿no es cierto? Lo que valora la ciudadanía en todas las encuestas es la unidad, es el diálogo, es las personas capaces de unirse. Y esto está medido, ¿eh? La gente valora muchísimo, pero al final, ¿quién es el que tiene el rating? El del conflicto, no el que busca articular. Cuando tú buscas articular, desapareces de los matinales, porque obviamente la televisión quiere uno allá, ojalá en el extremo más derecho, y otro ojalá en el extremo más izquierda, porque eso produce fricción. Y la fricción produce rating. Checho lo sabe, cuando anda mal el rating un día lunes, me inventa una peleita. ¿Ah? Qué chico peleita, como dice. ¿Ah? Y sabes que eso está alimentado, Ricardo, por la baja participación electoral. Porque la barra brava de cada político le pide determinada conducta. A mí me pide mi barra brava determinada conducta y yo la decepciono permanentemente. Entonces me trata de traidor, me trata de amarillo, me trata de blando, en fin. Y cuesta mucho ir más allá de tu barra brava para ir a la gente. Porque la gente, primero, vota poco, ¿ah? Porque vota la mitad, un poco menos, y la otra mitad no vota, y luego los que se te acercan son los fanáticos de tu sector y del otro sector.
Piensa en Gabriel Boric, cuando acepta ir a una mesa por la infancia, convocada por el gobierno, su sector le saca, pero la ñoña, así, le hace la vida imposible, porque eso es lo que ocurre en la política. Lo agreden físicamente. Está bien, por supuesto. Incluso lo agreden. Está bien, pero aquí estamos con dos personas, fíjense. Pepe, tú eres un líder natural, conocido transversalmente y reconocido, con una posición que está vinculada fundamentalmente a la izquierda, histórica, concertacionista, pero que vota en conciencia y vota en el mérito de las cosas, que es lo que uno quisiera de todos sus políticos. Checho representa a un sector mucho más liberal, más vinculado a la derecha, más vinculado en algunas formas a lo conservador para mantener ciertas condiciones de rayado de cancha para que el país siga progresando. Pero ambos logran consolidar una dinámica de entendimiento y una dinámica de diálogo a pesar de las fricciones, dentro de un clima de respeto y dentro de un clima de entendimiento, pero fundamentalmente dentro de un clima de conocimiento. Entonces, yo a veces no lo soporto. No, yo tampoco, créeme que yo tampoco, pero perdón. Es que hoy día yo soy el jefe, estoy tan contento después de 17 años, hoy día me toca a mí. Y hoy día tengo que pedir la palabra nomás. Sí, pide la palabra, levanta la manito. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema fundamental de esto es cómo mejorar, porque Checho está pesimista y yo, la verdad, estoy muy pesimista. A pesar de que yo soy un optimista empedernido, yo estoy muy pesimista con el clima político del país, porque nada bueno puede venir de tanta tontera junta y tanta odiosidad junta. Entonces, Pepe, ¿cómo salimos de esto? A ti en la feria, cuando has votado en contra, y tú me lo has confesado, viene la gente y te insulta, gente fanática y te insulta. ¿Cómo por votar en el mérito y en conciencia por lo que tú crees que es lo mejor para el país recibes insultos? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos esa dinámica? A Checho, me consta también, lo han funado permanentemente para destruir, evidentemente, lo que representa su imagen. ¿Cómo cambiamos ese clima de odio y tendemos puentes de entendimiento para que prime en esta casa común lo mejor para los chilenos? Lo mejor para los chilenos, ya estamos todos incluidos. ¿Qué hacemos? Lo primero es liberarse de esos barrotes. ¿Ah? Salir de las rejas que te tienen encarcelado y que te impiden expresar tu convicción y votar de acuerdo a tu juicio, y no siguiendo el rebaño o detrás de la consigna o buscando el like. Eso es lo primero. Liberarse de esa cárcel es como el grado 0, porque eso infunde respeto. Yo te quiero decir, yo tengo, Checho lo sabe, muy buena relación con los líderes jóvenes, con los que pensamos distinto, por supuesto, pero mucho diálogo con Gabriel, ahora mismo estaba conversando con Jackson, en fin, porque, y ellos me respetan, porque yo les planto cara, yo les debato, no me someto a su hegemonía en el sector opositor, que han tenido éxito, ¿eh? Porque han arrastrado al conjunto de la política de centro-izquierda prácticamente al suicidio. El suicidio es la negación de su historia. Al PPD lo capturaron y lo eliminaron, porque el PPD existe desde el 87, fines del 87, y por lo tanto su historia, casi toda su historia es la historia de la transición exitosa. Pero si la transición deja de ser exitosa en el cuento, y 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, y por lo tanto estuvo equivocado durante 30 años el PPD, ¿qué sentido tiene que siga existiendo, no es cierto? Por eso digo que los han llevado al suicidio. Y yo creo que ese es el segundo elemento, valorar lo que nosotros tenemos como país, valorar lo que hemos hecho como país, lo que hemos hecho entre todos y lo que hemos hecho desde la política. Porque yo tengo la convicción... Oye, Pepe, perdona, pero eso suena bonito y suena como en el sentido lógico desde el punto de vista de la razón y la emoción. Pero en términos concretos, lo que tú estás viendo hoy día, lo que tú has dicho, que la izquierda concertacionista, histórica, que debería estar orgullosa de un proceso que ha hecho, hoy día está pulverizada y está de rodillas frente a un grupo que está efectivamente presionando por una
situación que todos sabemos que va a terminar mal para el país, porque la historia comparada, porque aquí no hay revelaciones, aquí no hay dogmas nuevos, la historia comparada, porque somos el mismo hombre, dice que una y otra vez van hacia el fracaso. Entonces resulta que un proceso histórico exitoso, social y económico como fue la Concertación, hoy día está de rodillas con gente que les dice, ustedes no hicieron nada. Por eso Entonces, digo, va a desaparecer si no asume su propia historia, porque nadie puede ofrecer futuro si no es sobre la legitimidad que construyó a través de sus acciones pasadas. Yo predico en el desierto y lucho contra muchos, ahora somos muchísimos, ¿eh? Hoy día el fenómeno es que tú tienes más gente de la política y con inquietud política fuera de los partidos que dentro de los partidos. Hay más militantes PPD, ex PPD, que PPD en actividad. Y lo mismo pasa con la DC, lo mismo pasa con los socialistas, en fin, porque no se identifican con la deriva que han experimentado esos partidos. ¿Tú, Checho? Mira, hay una falta de liderazgo gigantesca, digámoslo. Si tú te pones a pensar, le hago la pregunta a los dos, independientemente que pueden representar a sectores distintos. Yo les dije, si les preguntara, ¿qué persona ustedes se sienten identificados, están dispuestos a seguirlo hasta la muerte? Ese líder que tú crees en él, que tienes fe en él, que tienes confianza y que lo vas a apoyar a todo evento. Como cuando uno hacía campaña por alguien, porque quería de corazón que sea. Las últimas elecciones, digamos la verdad, hemos votado todo por el menos malo, ¿no? En ambos lados. O me van a decir ustedes que Michelle Bachelet era lo mejor que tenía la Concertación, me van a decir que Guillé era lo mejor que tenía la Concertación. No, eran los que marcaban más, si al final de cuentas todo se trata de rating. Este tiene posibilidad de salir porque tiene mayor aprobación, ¿no es cierto? O sea, tú vas a comparar a un Guillé con un Ricardo Lagos, no tiene punto de comparación por ningún lado, ni en conocimiento, ni en ser estadista. Sin embargo, eligieron a Guillé porque marcaba más que Ricardo Lagos como candidato. En el caso de la derecha, lo mismo. ¿Cuánta gente? Digamos, no, escúchame, yo voy a votar por Sebastián Piñera porque frente a Guillermo no queda otra. Entonces, elegimos, entre comillas, a los menos malos. Bueno, esa es la ausencia de líderes de verdad que nos hace falta. Y como no hay esos líderes, yo estoy súper pesimista. Y además se están haciendo cambios estratégicos al modelo de sociedad que van a llevarnos rápidamente a un desastre. Esto que se introduce en el tema de pensiones no tiene nada que ver con las pensiones. Esto no tiene nada que ver con las pensiones, tiene que ver con la fuente de ahorro. En economía, el sistema de ahorro que hemos tenido con las pensiones ha sido el motor del desarrollo de este país. Este país no habría tenido ni un 10% el crecimiento que ha tenido si no hubiera existido ese ahorro de las AFP que ha implicado la inversión, que ha implicado el desarrollo y el crecimiento del país. Y hoy día atacan el corazón del modelo. Si esto no se para, que todavía no está todo dicho, pero si esto no se para, más un cambio constitucional con algunas medidas que ya uno escucha a estos locos mareados de ideología, borrachos de ideología, pensando en cambiar incluso ¿cómo se llama?, la independencia del Banco Central. O sea, se derrumba todos los pilares que tenía este modelo para crecer en forma seria, en forma ordenada, en forma responsable, y vamos a pasar a ser uno más del vecindario. Pepe. Metiste varios temas. Sí, perdona, permítanme eso. Podríamos hablar de algún tema. Porque sí, vamos a hablarlos todos, pero antes, como estamos en la mitad del programa, permítanme... Sí, pero permítanme recordarles a todos que estamos con Pepe Out, diputado independiente, larga trayectoria en la política y panelista asiduo de los medios de comunicación, pero fundamentalmente Radio Agricultura, en el programa Conectados con Sergio Irane. Y don Checho Irane, él es ingeniero comercial de la Universidad Católica, máster en Asuntos y Políticas Públicas de Adolfo Ibáñez, un comunicador reconocido y panelista y director de Conectados de la Radio de Agricultura por hace muchísimos años.
A todos los que nos están escuchando ahora les reiteramos nuestros deseos de que estén contentos con esto, porque en realidad tenemos dos personas, dos líderes muy potentes que representan distintas visiones, pero que se la han jugado por lo que piensan. Ahora, don Pepe puede volver con los temas, porque les tengo varias preguntas más. Puede volver con los temas. Pero déjame tomar un tema que planteó Checho, que lo hemos discutido también en la radio, que es el tema de los líderes. Y la manera en que lo plantea, creo yo, ya no es posible que la sociedad reconozca líderes de las características de Ricardo Lagos, por nombrar una especie de modelo de líder. El que se la sabe toda, el que se expresa de arriba para abajo, el estadista, el que sabe de educación, de obras públicas, de internacional, etc. ¿Ah? Un líder como solíamos conocer, el que tiene respuestas para todos, en fin. Yo creo que hoy día la sociedad, fíjate, no está disponible para reconocer líderes. Porque si tú miras, por supuesto, hay personas con condiciones, y que podrían, puestos en la circunstancia, probablemente si los trasladas a 10 años atrás, habrían tenido la oportunidad. Pero hoy día, francamente, primero, la gente no hace lo que nosotros hacíamos, Checho, de decir, a este lo sigo hasta la muerte. Probablemente en Argentina los peronistas siguen hasta la muerte. A la ladrona. Una maleta de dinero mal habido, en fin. Pero, a la ladrona y criminal, y la siguen. En Chile y en el mundo, los líderes primero duran poquito, porque Macron gana en Francia y emerge como una gran cosa, pero al año ya la gente lo dejó y pasó a otra cosa. ¿Y qué pasó con Putin? Es que eso no es propiamente una democracia competitiva. Es una democracia muy, muy protegida, como decía Jaime Guzmán, muy controlada. Oye, pero parece que el mundo va a ese estilo de construcción. Fíjate que el país más exitoso hoy día es China, donde ocupa lo liberal en lo económico y lo... Claro, lo que pasa, Checho, es que China es lo que es y ha sido siempre en su historia. Nunca hubo, yo estuve en China, estuve en China y me preguntaron para sacarme una cuña contra la dictadura china. Yo dije, China es una dictadura, efectivamente, pero siempre ha sido una dictadura. Pues, siempre ha sido. Desde tiempo milenaria. No, y por lo tanto, y yo creo que probablemente deje de existir como China si llega a ser una democracia. Porque, no sé si tú la conoces, pero son 10 países en uno. No, si estaba en 50 países. Sí. Explica la unidad de ese continente. Ricardo viaja mucho a China. Ricardo muy bien. Tú viajaste con toda tu tropa. Sí. Viaja permanentemente. ¿Sí? Es complejo el tema, es complejo porque estando, ¿cómo se llama este venezolano que escribió el libro de lo difícil que es hoy día el poder? Claro, y eso es, ¿cómo se llama? No, gobernar hoy día, lo difícil que es. Sí. No, pero el autor del libro, ese que lo leí yo soy malo para los nombres, pero es muy bueno el libro, lo difícil que hoy día gobernar. Es más fácil salir elegido que mantenerse en el poder. Y es cierto lo que tú dices, Macron, acuérdense, era el jovencito de la película, fue elegido con una espectacular votación y al poco correr ya querían votar a Macron. Bueno, y piensa lo que ha pasado en Chile. Sebastián Piñera salió con una muy buena elección, una muy buena votación, 55%. A los 2 años estaban todos viendo la cabeza de Piñera. Sí, acuérdense que hace poco nomás estaba con unos porcentajes, ha subido con esto de la pandemia un poco, pero llegó a estar muy, muy mal. Y esto es un fenómeno mundial, es un fenómeno mundial. Lo que pasa es que en Chile uno le da pena porque está en buen camino, si ese es el punto. Sí, perdón, con esto termino. Sí. ¿Cuánta gente en Chile, después de todo esto, va a decir que gana de estar el 17 de octubre? ¿Qué gana de volver a vivir el 17? Van a echar de menos
todo lo que teníamos, con todos los problemas que había, que yo no los voy a negar, que había injusticia, que la gente estaba aburrida de muchas cosas, es cierto, pero con todo eso, acuérdense de mí que vamos a echar de menos el 17 de octubre. Pepe, tú, ¿cómo si soñaras un país hacia adelante, qué crees que va a ocurrir? Haciendo un poco de política ficción. Tú eres una persona que hace buenas proyecciones políticas y eres reconocida por eso. ¿Qué crees que va a ocurrir en los próximos 2, 5 y 10 años con Chile? 2, 5 y 10. Sí, señor. En los próximos 2 vamos a tener una elección presidencial. ¿Ah? Y si las tendencias actuales se prolongan, cosa que es muy probable, va a haber una disyuntiva entre una izquierda radical, un candidato de izquierda radical, y un candidato de derecha social democratizante, que ofrezca la transición hacia otro modelo, en fin, que es Lavín. Y por supuesto, ocupando todo el centro social y político de la escena, y por lo tanto, disyuntiva, a mi juicio, ganada de antemano. Pero luego... O sea, tú hoy día... La elección fue este domingo. Gana Lavín. La propuesta de Lavín con su propuesta, digamos, escondiendo un poco a la UDI, gobierno de unidad nacional, transición a otro modelo, en fin, hay que socialdemocratizar más el país, un mejor equilibrio entre Estado y mercado, en fin, ocupando todo el centro, por lo tanto, va a ganar. Ahora, al día siguiente, the day after, como dicen, obviamente viene la tarea de gobernar, y gobernar la misma sociedad que gobernó, que están intentando gobernar sin mucho éxito Sebastián Piñera. Y por eso él mismo dice, mi gobierno va a ser de transición. ¿Ah? Y para eso necesita romper los esquemas. Yo tengo el diagnóstico, Ricardo Checho, de que el sistema político chileno está desfasado respecto de la sociedad y requiere reingeniería. Todavía el sistema político chileno está marcado por lo que hicimos el 88, es decir, hace 32 años. ¿Ah? Chile se definió entre el sí y el no, y toda la política de los siguientes 3 décadas ha estado determinada por ese eje divisorio. No, pero hágase responsable, señor. Vamos a pelear un poco. Hágase responsable. Usted promovió un cambio político que no dio resultados. El cambio político que permitió la elección de parlamentarios con un 1%, de todas estas bancadas, ese cambio que lo hiciste con la mejor intención, yo creo que no funcionó, y que el binominal, que era tan malo el binominal, resulta que hoy día lo miramos como que a lo mejor no era tan malo como estaba planteado. Mira, yo no, porque yo estoy seguro que si hubiera seguido debajo de la mesa todo ese sector, la explosión habría sido de 5, ¿cómo se llaman? Megawatt, ¿cómo se llama? Megatones, de 5 megatones. Yo te entiendo tu punto, pero yo te contesto frente a eso. Hoy día están en el Parlamento y debajo de la mesa, porque no sacaron un pie de la calle y están en el Parlamento. Entonces están gobernando con la democracia y están además gobernando desde la calle. Entonces, el peor de los mundos. No, pero siempre es un poco así, pues es obvio, las fuerzas políticas tratan de representar algo de la calle. Cada uno tiene su propia calle, por supuesto, que es distinta. 5 años. ¿Qué pasa en los 5 años, Pepe? Espérate. Antes que hables de los 5 años, déjame hablar a mí de los 2, porque quiero bueno, perfecto. Te iba a hacer exactamente la misma pregunta a ti. Es que yo quiero hablarte de los 2 para que pase él a los 5. En los 2 estoy de acuerdo contigo en el análisis que hace, que sin lugar a dudas, si no cambiaran mucho las condiciones, el próximo presidente debería ser Joaquín Lavín. ¿Ah? Te guste o no te guste, va a ser Joaquín Lavín. Pero en tu análisis no consideraste cómo va a estar el país en 2 años más.
Lo que pasa es que el país, y en Y el esto... tema constitucional, y el tema constitucional. No, Ricardo, si ya El olvídate tema del tema económico, el constitucional. desempleo, El en tema fin. económico, güey, si el tema económico que se nos viene... Pero también vas a estar tentado a Es tener una que, constitución oye, hecha escúchame, con el las tema patas. Vas a tener una constitución hecha con las patas. Ricardo, acuérdate de mí, el tema económico va a ser tan grave que el tema constitucional va a ser casi irrelevante. Acuérdate de mí, si esto es muy grave, güey, si esto creer que el Estado tiene plata para solucionar todos los problemas con esta pandemia, el daño económico que ha hecho paralizar el país como lo tenemos paralizado y que va a estar paralizado por mucho tiempo, porque obviamente mientras no salga una vacuna no se pueden abrir las puertas, va a ser tan grande que la BIM va a gobernar Chile distinto como gobierna una municipalidad con lucas, va a gobernar un Chile sin ni una luca. Vamos a estar, pero muy escasos de recursos. Así que quería hacer ese alcance nomás para que sigas con tu análisis. Yo estoy de acuerdo que las prioridades de la sociedad van a cambiar en los próximos años, porque primero la democracia que se daba como garantizada, la gente se ha dado cuenta que no está tan garantizada, ¿ah? Y que puede irse al tacho de la basura en una de esas, ¿ah? Segundo, el crecimiento, que también parecía relativamente garantizado, va a estar en duda. El nivel de empleo va a pasar a ser un problema severo. Y por lo tanto, fíjate que mirando el lado positivo de eso, va a ser un golpe de modestia para el país. Va a ser un golpe de realismo para el país. Porque evidentemente, con 17-18% de desempleo, con dificultad enorme de crecimiento, con poca inversión privada, externa, etcétera, es obvio que cualquier conversación sobre el futuro va a tener que responder cómo atraemos inversiones, Perdón, cómo pero producimos... esa es una posibilidad mirada desde el raciocinio y la lógica de cómo efectivamente abro Chile para atraer inversiones, que es lo que está haciendo hoy día Uruguay, por ejemplo. Pero el tema es otro, el tema es que precisamente a lo mejor ese es el terreno más fértil, y le pregunto a ambos, para precisamente populistas que efectivamente dicen, ven, si nosotros estuviésemos en el gobierno, si subiese, y por eso que yo digo que el tema de la Constitución es muy importante, si nosotros tuviésemos una Constitución distinta, nosotros podríamos intervenir el Banco Central, y por lo tanto el problema económico se soluciona. Porque hoy día, perdónenme a ambos, hoy día resulta que la gente, cuando tú le haces una pregunta de verdad a la gente sobre qué significa todas las instituciones, la gente no lo sabe, y la gente se compra eslogan. Tú partiste diciendo que las ideas largas y complejas eran más largas que poquitos caracteres. Y hoy día todos estamos consumiendo poquitos caracteres. Entonces, a lo mejor uno de los problemas que vamos a tener no es cómo mejoramos el empleo y cómo mejora la inversión, sino que es, ojo, ese es el mejor caldo de cultivo para tener efectivamente a populistas totalitarios que no creen en la democracia. ¿Ustedes no lo ven como una amenaza eso? Yo creo al revés, Ricardo. Yo creo que la abundancia es el territorio del populismo. Porque el discurso es, pero si hay plata, señores, ¿ah? No se hace esto porque no hay voluntad política. Pero cuando tengamos un nivel de cesantía, un estancamiento económico, en fin, el tema es que necesitamos plata y hay que generar plata y hay que hacer crecer al país. Y por lo tanto, la gente en esas circunstancias elige personas, corrientes políticas, ideas que le den estabilidad para el futuro. Pero en Argentina no ocurrió así. En Argentina no ocurrió así. ¿Me permiten? Por supuesto. ¿Por qué mi pesimismo cuando yo le digo a Pepe en 2 años más el país va a estar muy mal? ¿Qué es lo que va a necesitar el país en 2 años más? Vamos a necesitar echar a andar el país, vamos a necesitar inversión para que se creen nuevos empleos, para que el país crezca y para poder tener la mejor política social, que es un buen empleo, ¿no es cierto? Estamos todos de acuerdo que no existe mejor política social que la gente se gane su propia plata. En esa lucha por la inversión van a estar todos los países de Latinoamérica. Como tú bien decías, Ricardo, Uruguay está invitando a los inversionistas, le está ofreciendo bajo impuestos, etcétera, para competir por ese capital. Nosotros al inversionista, ¿qué le estamos diciendo? Los próximos 2 años
vamos a estar discutiendo una constitución que a lo mejor ponemos en duda, como dijo tu amigo Girardi, Pepe Out, que incluso la propiedad privada no tiene que ser garantizada en la Constitución. ¿Qué inversionista, perdóname, pero eso quiere decir que en su vida han invertido un peso en ninguna parte? Yo tengo unos poquitos pesos y los quiero invertir en algún país, voy a ver cuál es el país que me da mayores certezas de que voy a tener, o por lo menos no voy a perder plata, o no me van a quitar mi plata y voy a tener un poquito de rentabilidad. Es lo mínimo que le exijo a mi plata. Entonces, en ese escenario de competencia por capitales extranjeros, por inversionistas, Chile, con la crisis que vamos a tener, como todos los países, porque todos van a tener crisis económica, además vamos a tener una constitución, o sea, están discutiendo durante 2 años una constitución. Mientras más rápido resolvamos una constitución reconocida por todos, mejor nos va a ir. Lo peor es la incertidumbre sobre la nueva constitución. Eso es lo que paraliza, eso es lo que genera incertidumbre. Es lo que te dicen todos. La otra vez un ranking, fíjate, de democracia, no me acuerdo si era The Economist, creo, había subido los puntos de Chile justamente porque se iba a dar un proceso que culminaría con una constitución de todos. Y una vez que se supo un itinerario y una manera de elegir, porque claro, cuando tú pensabas nueva constitución, en algún momento pensabas lo que pensaban también algunos afiebrados, asambleas populares resolviendo la nueva constitución, pero ahora se sabe que hay una elección que es similar a la elección parlamentaria, nada indica que la correlación de fuerzas va a ser esencialmente distinta, que además se requieren ciertos quórum para llegar a acuerdos, y por lo tanto, más encima la oposición está dispersa en varias listas, en cambio la derecha tiene probablemente una sola, en fin, y si apuramos el tranco y cerramos pronto esa incertidumbre, eso es la tarea. Pepe, lo nombramos embajador oficial de Chile. Tú deberías estar interesado en eso. Oye, Pepe, te vamos a nombrar embajador de Chile para que vaya a conversar con los inversionistas del mundo, a convencerlos de lo que tú estás diciendo. Yo creo. El mercado no funciona así. Mira, yo tampoco creo que funcione así. Oye, escúchame, Pepe, el mercado hoy día el mercado bajó 2,7% la bolsa, anticipó a que podía ser factible que sacaran los fondos. ¿Por qué el mercado reacciona así? Porque dice, van a vender instrumentos, al haber mayor oferta de instrumentos, van a bajar los valores, yo vendo al tiro. Aunque haga la pérdida de 2,7 hoy día, vendo. Si al mercado no le habláis con palabras, decirle, mira... No, pero la estabilidad social es clave para el mercado. A ver, pero volvemos a lo mismo. Perdón, pero volvemos a lo mismo. Veníamos en un país que tenía efectivamente dificultades y tenía problemas, pero tenía muchas cosas buenas. Vuelvo con la hipótesis de que efectivamente esta inestabilidad social y económica, y que se ha traducido en hechos concretos del 18 de octubre en adelante, no ha sido tan espontánea como pareciera. O sea, la quema del metro no fue por generación espontánea. O sea, han habido cosas que tienden más bien, como usando tus palabras, Pepe, más bien hacia una cosa revolucionaria, subversiva. Entonces, ¿por qué hacia adelante este camino va a ser un camino de entendimiento? ¿Por qué va a cambiar? ¿Qué efectivamente va a ocurrir? ¿Tú crees que cuando termine la pandemia no van a venir más protestas sociales? ¿Crees que efectivamente que los grupos radicalizados no van a seguir influyendo? Mira, ¿qué es lo nuevo? Lo que conocimos en octubre. Lo nuevo no son los grupos radicalizados. Esos grupos anarquistas existen de tiempos inmemoriales. Lo nuevo es la acogida que tuvieron, la recepción social que tuvieron. Lo nuevo, y lo que más me golpeaba a mí, es que las encuestas, la legitimidad de la violencia entre el sector más joven de los encuestados era mucho más alta que antes. Más de un tercio de los menores de 30 años validaba la violencia. Eso es lo nuevo.
La existencia de grupos antisistema es antigua, es muy antigua. Y por lo tanto, lo que tenemos que cambiar es el escenario donde se mueven esos grupos. Los grupos, mi apuesta es que vuelvan a ser lo minoritario que eran antes del 18. Pero eso, por supuesto... Yo creo que, en ese sentido, yo creo que tienes razón, Pepe, que en el fondo los grupos violentos y anarquistas van a existir, hagan lo que haga, ellos están en contra de todo. Pero lo que va a cambiar es que la situación económica va a ser tan compleja, la salida de esto, que mayoritariamente la gente no va a estar dispuesta a que sigan destruyendo, porque recordemos que gran parte del desempleo que tenemos hoy día ya se había perdido ante la pandemia. Acuérdense que el daño que se hizo con el cierre de supermercados, de negocios, de quemas de bienes, ¿no es cierto?, y de empresas que daban servicios. La pérdida de puestos de empleo ya se produjo entre octubre y diciembre, y la pandemia, los primeros casos las empezamos a tener en marzo. O sea, ya en todo ese periodo se perdió muchas fuentes de trabajo. Ahora, es la única esperanza que yo tengo, que hoy día el apoyo popular no sea como fue en esa época. Y ahí se va a empoderar más Carabineros. Hoy día tú ves a Carabineros más empoderados cuando está pidiendo los salvoconductos, tú ves los Carabineros como los veíamos antes. En ese periodo, el Carabinero valía nada. O sea, ¿le puedo hacer una pregunta directa, y ahora parto por Checho? Checho, ¿tú crees que el presidente, con nombre y apellido Sebastián Piñera, que es nuestro presidente, ha estado a la altura desde octubre a la fecha? Políticamente. Me voy y vuelvo. Hiciste bien en preguntárselo primero al Checho. Obvio, por eso. No, mira, la verdad que yo siempre creo que, y lo conozco personalmente, soy amigo personal de él, y por lo tanto mi respuesta está influida normalmente por sentimientos de amistad y todo lo más. Yo he conocido pocas personas tan inteligentes y rápidos mentalmente como el presidente Piñera, pero en esta pasada tengo que ser honesto, no sé qué le pasa. O sea, ya cuando hacen broma y hacen tonteras, que está enfermo, de repente llego a pensar que está enfermo, que está con algún problema. No reacciona, no está gobernando. Pero mira, representa a la centro-derecha, entregó pilares de la centro-derecha, entregó, por de pronto, la Constitución, entregó a Carabineros, entregó el orden público, entregó el Banco Central, ahora está entregando, va a entregar, no tengo ninguna duda que finalmente va a entregar de las pensiones. Entonces, cuando una persona que representa un sector, que para ellos son cinco pilares fundamentales, y entrega los 5 pilares, o sea, políticamente, no, sí, ponme nota, del 1 al 7, -4. Ok. ¿Qué querés que te diga? Pepe, porque después voy con otra pregunta para ambos. Yo tengo, por supuesto, fundamentos radicalmente distintos de los de Checho. Creo que lo que le faltó fue liderar la salida. Yo, en su lugar, habría liderado la salida al 18 de octubre. Habría liderado yo, presidente de Chile, el diseño de una nueva constitución. Lo más pronto posible, pero poniéndome a la cabeza. Y él hizo contentando a ambos lados, y al final la nada y la cosa ninguna, y por lo tanto el gobierno va a perder sí o sí en este proceso, en lugar de salir ganancioso. Él sabe lo que me ha pasado, yo también lo conozco harto, lo considero una persona inteligente, obsesiva, en fin, tiene sus defectos, además son sus virtudes en exceso. Él es muy inteligente, pero se cree mucho más inteligente de lo que es, y por lo tanto comete errores, escucha poco, pero yo creo que le ha faltado, fíjate, lo que menos esperaba yo le faltara, que era capacidad de decisión y liderazgo. Para donde fuera, para el camino que estoy diseñando u otro, pero para donde fuera. Mira, la última perla. Nosotros aprobamos una ley que limitó el límite, o sea, estableció el límite de la reelección.
La Constitución dice que el presidente promulga las leyes, tiene hasta 30 días para promulgarla o para vetarla. Si tenía intención de vetarla, tú lo haces la primera semana. Pero estuvo debatiendo internamente dentro de Chile Vamos y del gobierno 30 días. Y solo 5 horas antes de que expirara el plazo, decidió publicar la ley. Cosa que podría haber hecho al segundo día. Eso es falta de liderazgo. Eso es falta de convicción. Es poner tus convicciones en la mesa común. Yo no quiero expresar, porque son ustedes hoy día los invitados, así que... Pero yo creo que claramente que hay una falta de liderazgo y de visión de estadista. Y eso duele porque esta es la casa de todos y cuando nuestros líderes nos fallan a todos, independientes por políticos. Pepe, el sistema judicial chileno y la fiscalía, ¿está haciendo su pega realmente bien, no bien? Y te lo digo porque hace muy poquito salió un reportaje de la radio Bio Bio en donde pareciera ser vinculaciones ahí. El senador Arboe no lo está pasando bien ahí porque parece que ha sido confrontado por operadores políticos dentro del PPD o vinculados al PPD con el sistema judicial, que a todo el mundo le ha generado sorpresas. ¿Qué pasa con el sistema judicial? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Es realmente independiente? ¿Es de toda la nobleza que debería ser? Porque yo creo que el Poder Judicial es precisamente el poder que de alguna manera empareja la cancha más que ninguno. ¿Qué dices tú? Primero, es realmente independiente, efectivamente. Es más independiente incluso de lo que uno quisiera, en el sentido de que tiene sus propias leyes y no tiene, a diferencia de los otros poderes, quien lo regule, quien lo fiscalice, quien lo evalúe. ¿Ah? Los parlamentarios tienen, el Ejecutivo, para qué decir, pero el Poder Judicial es el más autoprotegido. ¿Ah? Y obviamente eso hace que tienda a reproducirse la casta judicial. Ellos mismos tienen sus procesos de autodesignaciones. Otra cosa es la fiscalía, que varía mucho dependiendo del fiscal, porque los fiscales tienen mucho poder y tienen poca regulación también. Y por lo tanto, el enfoque del fiscal... ¿Hubo un mal diseño de la ley? No sé si mal diseño de la ley o no. Yo creo que es mejor esta justicia que la que teníamos. Es más rápida, en fin, es más transparente, pero hay que echarle mano, creo yo, sobre todo es muy peligroso cuando tú tienes organismos sin control, con pura autorregulación. ¿Y tú, Checho, cómo lo ves? ¿Cómo es el sistema judicial? No, yo hablo de las vacas sagradas, por lo mismo, por ese nivel de independencia que menciona Pepe. Yo no soy tan académico como él, yo soy más del pueblo. Yo me debo al pueblo, por eso que hablo con el lenguaje del pueblo. Soy del pueblo y al pueblo. Claro. Yo les digo las vacas sagradas porque la verdad ocupan un criterio a su antojo. Hemos visto decisiones para el ciudadano común y corriente, decisiones de jueces que llegan a indignarte y no les pasa absolutamente nada. Y entre ellos se evalúan, entre ellos se castigan, entre ellos, y quedan ahí y siguen los mismos jueces. Yo te aseguro que el juez que cuando un carabinero paró a unos traficantes y lo hizo abrir la maleta y encontró armas, el juez castigó al carabinero. Le dijo que no había sido bueno el procedimiento, en vez de meter preso. Y después esa misma gente tuvo un atentado violento con una persona. Entonces, y ese juez sigue como que no hubiera pasado absolutamente nada. Entonces, cuando tú tenés jueces con ese criterio y que no tienen un castigo real, así como el Poder Ejecutivo lo fiscaliza el Legislativo, así como el Legislativo tiene organismos que lo fiscalizan, ¿por qué el Poder Judicial no puede tener otro poder independiente que también lo pueda fiscalizar? Probablemente eso es una tarea pendiente. En otros países se eligen a los fiscales. Hay votación popular para elegir a los fiscales, los que hacen bien su trabajo. Entonces, Estados Unidos. Ahora eso te genera una justicia muy politizada. No, sí, yo estoy de acuerdo. ¿Y tú crees que la justicia acá no está politizada? No, claramente como la de Estados Unidos. Pero por el nivel de nombramiento, pues, sí, a ver. De dependencia del...
Sí, pero mira, hoy día lo que estamos Pepe, viendo, durante 20 años con el próximo gobernó. candidato a la presidencia, a la Corte Suprema, ya está en entredicho porque efectivamente él ha expresado fallos que no les gusta a un determinado sector político. Por supuesto, y además, Sí, eso es así. a ver, escúchame, Pepe no lo va a reconocer públicamente, pero durante todo el periodo de la concertación, que fueron muchos años seguidos de gobierno del mismo signo, fueron siendo elegidos los jueces, las ternas, qué sé yo, por presidentes de izquierda. Y entonces la gran mayoría del Poder Judicial que está hoy día son jueces de izquierda, digámoslo. Si no, Los presidentes eligen solo la Suprema con el concurso del Senado. Ya, Sí, en verdad, la regla del Senado. Pero ¿quién ha tenido mayoría, pues? Ay, a ver, jóvenes. Estamos, la última pregunta para cada uno y estamos extendiendo puentes, me parece que ha sido súper entretenida. Dado que Pepe en su política ficción dice que si el escenario de la elección fuese mañana, el presidente sería Joaquín Lavín, le pregunto directamente, Joaquín Lavín te llama y te dice, quiero que seas ministro mío, ¿tú qué le dirías? ¿Estás hablando con el Checho? No, contigo, Pepe. Ah, es que eso es política ficción, ¿no? ¿Pero qué le dirías? Pero no importa. Si Joaquín Lavín hoy día, que a quien tú conoces su trayectoria y además has hecho un análisis de cómo sería su gobierno en un sentido más hacia la socialdemocracia, y él te dice, mira, Pepe, me gusta tu trayectoria política, quiero que seas ministro mío. Porque estamos extendiendo puentes. ¿Tú estarías dispuesto? Le contrapreguntaría, ¿para qué? En primer lugar. ¿Y por qué? ¿Y en qué tipo de equipo gubernamental? Por supuesto que no sería el negrito de Harvard en un gobierno de puros derechistas. Está bien, pero en el contexto de un gobierno de unidad nacional, estarías con dispuesto. Un propósito definido, si me convence, pero estarías dispuesto. Yo, por supuesto, estoy dispuesto a tender puentes y a cruzar los puentes, pero sobre la base de propósitos. Por supuesto. Y tú, Checho, la misma pregunta. Si me llama Joaquín Lavín, yo le diría que no, porque no podría compartir con un ministro como Pepe Out. Pero si fuese, me refería yo. Pero si Pepe fuese el próximo candidato y fuese el candidato de la ex concertación de este ideario de izquierda democrático, y efectivamente Pepe te llama y te dice, mira, Checho, en realidad quiero formar un gobierno que tienda puentes, quiero que seas ministro mío, ¿tú qué le dirías? No, es que yo conozco a Pepe y conozco que podemos tener diferencias en intensidad, en intenciones, en si ¿cómo que se llama? Si Allende fue bueno, si fue malo, si fue mejor Bachelet o fue... En ese tipo de cosas donde hay juicios de valor siempre peleamos, pero en las cosas fundamentales, en el bien y el mal, digamos, y las buenas intenciones de Pepe, yo le reconozco sus buenas intenciones. Estamos juntos ya, no sé cuántos años ya hay con nosotros, Pepe, en el programa. 6, más de 6. ¿Ah? 6, creo yo. Unos 6. Sí, unos 6, 7 años. Entonces tú ya conoces íntegramente a una persona. A mí mucha gente me dice, oye, ¿cómo tenía el Pepe? ¿Qué piensa? Yo lo conozco profundamente. Entonces sé que es una persona que tiene buenas intenciones y lo ha mostrado en sus últimas votaciones, que muchas veces no se va por el camino fácil del populismo, sino que vota de acuerdo a su quiero comentarles a ambos. Hay una pregunta del público. Si lo llama al doctor Tuane para preguntarle si aceptaría ser ministro de Salud, ¿qué respondería el doctor? La respuesta mía sería no, porque no tengo las competencias para ser ministro de Salud. O sea, que bueno que haya alguien que diga, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Qué competencias careces? Oye, hoy día cualquiera se mira al espejo y cree que puede ser presidente. No, yo no tengo las competencias. De hecho, ese cargo ha sido ofrecido y ha sido negado precisamente por lo mismo. Les quiero agradecer a todos y quiero contarles un par de anécdotas. Cuando hicimos esta invitación de Tendiendo Puente, la gran mayoría aceptó muy gustoso este panel de participar. Pero unos poquitos dijeron, pero no, yo con el Checho Irane jamás
jamás. Y a mí no me dijiste que era con el Checho. Momento. Y otros pocos dijeron, no, pero con el Pepe out jamás, por ningún motivo. Y a todos se les contestó lo mismo. Pero se llama esto puentes de entendimiento. Y todos, el 100% respondió, tienes razón, vale la pena escuchar. Bueno, nosotros en Unidos por Chile lo que pretendemos es eso, generar puentes de entendimiento para generar conocimiento y gente que tiene experiencia, que tiene inteligencia, que tiene trayectoria, nos enseñe, nos ilumine. A mí no me queda nada más que agradecer infinitamente a todos los que han participado, todos los que de alguna manera hacen posible esto, a los que están detrás, darle un saludo afectuoso a todos los miembros, que hoy día ya son bastantes miles de Unidos por Chile, varios miles, increíblemente, esto que partió hace 8 meses como un sueño o como una locura de 2 personas, hoy día somos muchos miles. Quiero agradecerle, por supuesto, a Pepe y a Checho, a quienes les tengo además un aprecio personal entrañable, por su honestidad, por su sapiencia y por la forma en que han conducido este programa junto con Unidos por Chile. Gracias, Checho, gracias, Pepe, y de seguro nos volvemos a encontrar en otro Unidos por Chile. Muchísimas gracias. Chao, Checho, nos vemos el lunes. Chao, No, Ricardo. gracias a usted, pretencioso decir que vamos a iluminar con nuestras opiniones, pero por lo menos decirle que lo que pensamos lo decimos de verdad. Así que ojalá que efectivamente esta campaña que estás evocado tú, Ricardo, con un grupo grande de gente, dé fruto, porque la verdad se necesitan muchos puentes más que murallas, y a veces uno contribuye a levantar murallas sin querer con sus opiniones tan apasionadas, pero lo que vamos a necesitar es solidaridad, puente y amistad para salir todos juntos de lo que se nos viene, que es muy grave. Así que muchas gracias por la invitación. Chao, gracias. Chao, Ricardo. gracias. Chao, que estén bien. Un abrazo a todos, un abrazo a ustedes todos en particular. Chao.